Con estos olores, hermanos, va a ser muy difícil concentrarme. Créanlo. Huele riquísimo. Así que yo lo siento por ustedes porque aquí vamos a estar como hasta la medianoche. Así que vamos a sufrir. No se crean. No se crean, hermanos. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no tuviéramos esperanza en este mundo? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no tuviéramos en quién confiar? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no tuviéramos ninguna ilusión en la cual nosotros poder luchar y poder así también mantenernos firmes en las cosas que vivimos en este día constantemente? Todos pereceríamos, hermanos, en las aflicciones, en las tribulaciones, en las enfermedades o aún también en los problemas. Nadie, hermanos, nadie nos puede ofrecer una esperanza viva solamente mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente mediante el poder de nuestro Dios. Y es por eso que ningún reino humano, hermanos, ningún ser humano podía ofrecernos o podía ofrecerle a la humanidad lo que Dios realmente lo puede hacer. Y es por eso que en Daniel capítulo 2, en donde nos habla de esta roca que fue partida y que vendría a traer, hermanos, una enorme esperanza, una enorme ilusión para toda la humanidad, especialmente para todo aquel que en él creyera. Daniel capítulo 2 y versículo 34 dice la escritura de esta manera: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron también como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Del versículo 44 dice: en aquellos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La honra y la gloria, hermanos, sean para nuestro Dios. A través de todos estos misterios ya revelados por Daniel, tanto para sí mismo y para también un rey como Nabucodonosor, que iba a tener gran parte, hermanos, en la historia misma. Aún también acordémonos como el rey Ciro, el cual nuestro Dios lo había llamado como mi ungido, mi elegido, el cual, hermanos, iba a dar un decreto para que el pueblo de Judá, el pueblo de nuestro Dios, hermanos, regresara a su casa, a Jerusalén. Algunos tendrían parte en el plan redentivo de nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que se cumpliría la voluntad de nuestro Dios. Al revelar nuestro Dios su voluntad y su deseo, hermanos, es para que todos nosotros podamos conocer lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios. Para que también cada uno de todos nosotros, de todos los mortales de la tierra, podamos nosotros depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Para que también su pueblo le dé la honra y la gloria que solamente Dios merece. Y para que también vengamos a ser parte de esa gloria de nuestro Dios, al formar parte de su plan redentivo, al formar parte de su propósito eterno y a formar parte también de su salvación. Si nosotros hemos venido a ser súbditos, hermanos, del gran Rey, de nuestro Señor Jesucristo,
y conciudadanos del Rey de nuestro Dios, fue para que a través de Él, hermanos, podamos manifestar el poder y la fe y poder transmitir también todo lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y decía, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Siempre que nuestro Dios revela su conocimiento es para que todos los hombres, hermanos, no solo puedan encontrar en Él una fe genuina y una esperanza verdadera, sino que también seamos parte de toda su gloria y toda su honra. Pero, ¿qué es lo que el hombre hace, hermanos, cuando no tiene el conocimiento de la verdad? ¿Qué es lo que el hombre hace, hermanos, cuando carece de la verdad misma? Simple y sencillamente, hermanos, tiende a especular, tiende a crear su propia verdad, tiende a crear su propio conocimiento. Y en vez de llegar a la verdad, hermanos, crea o se viene una desenfrenada serie de especulaciones, de teorías y sin fin de filosofías relacionadas a la voluntad o al reino de nuestro Dios. Y es por eso que hoy en día podemos encontrar un sinfín de teorías, un sinfín de enseñanzas con respecto al reino de nuestro Dios. Gente tocando puerta hoy en día, que aunque es digno de reconocer, digno de alguna manera de admirar el trabajo que algunas personas hacen, pero lamentablemente con una esperanza que no es la verdad. Lo hacen creyendo que o enseñando que el reino está pronto a venir, cuando el reino de nuestro Dios ya está entre nosotros. Cuando nuestro Señor, nuestro Dios le reveló el sueño misterioso al rey Nabucodonosor, hermanos, a Daniel, le hizo saber todo lo concerniente a esta roca, como lo estamos viendo ahí en Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Una roca, dice, una piedra. En la palabra hebrea, hermanos, es eben, que implica una peña, que sería cortada. En el término caldeo, hermanos, es guisar, que se implica arrancada y partida o separada de las demás. Como el hecho de extraer piedras de la cantera de una gran montaña, roca sólida. Imagínense una montaña que es de una sola pieza y que se le tiene que cortar de tajo una parte. Así sería cortada esta piedra, que sería separada y arrancada y partida también. Y como dice la Escritura, no por ningún ser, no por ningún poder humano, no con mano, dice, fue cortada. Entonces, cuando dice no por ningún poder humano, anunciándonos así, hermanos, que nuestro Dios enviaría a su amado Hijo Jesucristo al mundo para cumplir con varias expectativas espirituales y sobre todo eternas. Abandonando así nuestro Señor Jesucristo sus moradas celestiales, abandonando así aún de alguna manera su deidad, aunque nunca Él dejó de ser Hijo de Dios, Él nunca perdió su identidad, pero Él se despojó y se vació de su poder como Dios, como claramente lo dice el apóstol Pablo allá en Filipenses en el capítulo 2, versículo del 5 en adelante, en donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra ahí se despojó, que en el griego es ekenosen, implica vaciarse. Como el agua en un vaso al cual se vacía, queda vacío por completo. Esto es lo que implica el hecho de que se vació por completo para venir a ser, al igual que usted, al igual que yo,
un ser humano totalmente o 100% humano. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él había venido a este mundo enviado por su Padre Celestial en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Bueno, claramente lo dice el Señor también en uno de sus evangelios, en Lucas capítulo 4 y versículo 44. Precisamente el mensaje del Señor era, hermanos, hablarnos en cuanto a la venida del reino de nuestro Dios. Lucas 4, versículo 43, cuando el Señor dice, es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio, dice, del reino de Dios, porque para esto, dice, he sido enviado. Aún su mensaje decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra cercado, hermanos, se ha acercado, implica ya está aquí. Ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Está pronto a llevarse a cabo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta piedra, este reino, hermanos, que vendría a establecerse aquí en la tierra, sería precisamente justo en los tiempos de estos reyes, como lo dice Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Reyes, hermanos, que estarían gobernando a Jerusalén en una forma política y también militar, y que serían de otras naciones, como los romanos gobernados por Octavio Augusto César, quien tras vencer a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla llamada Actium, en el año 31 antes de nuestro Señor Jesucristo, empezó a gobernar Roma y todas sus provincias, y que a su vez estableció a Herodes como el grande, primero como rey de los judíos. Judea, tras conquistar a Edom, que es Idumea, en el año 134 hasta el año 104 antes de nuestro Señor Jesucristo. Los edomitas fueron convertidos al judaísmo y tras ir gradualmente ganando terreno en la política, llegaron hasta el poder mismo. Herodes el Grande, en el año 40 al 040 antes del Señor, como dice allá en Mateo capítulo 2 y versículo 1, lo vemos ahí a Herodes. En Judea y en Roma estaba ya Tiberio César. Lucas capítulo 3, versículo 1. Después vino Herodes Felipe II, Arquelao. Mateo capítulo 2, versículo del 19 al 23. Están estos registros donde hablan en los días de estos reyes, haciendo énfasis al imperio romano. Tal y como el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 44. Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, haciendo referencia a la ley de Moisés, cumpliendo así las profecías o lo que Dios había prometido de que enviaría a su Hijo precisamente para establecer un reino que sería indestructible, inmarcesible. Esta piedra o este reino, hermanos, vendría a poner fin a todos los reinos sobre la tierra, como lo estamos viendo ahí en Daniel capítulo 2 y en el versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del viento, y se los llevó el viento sin que quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha gran monte que llenó toda la tierra. Haciendo referencia, hermanos, al reino de nuestro Dios, precisamente, que sería, hermanos, no sería con una mente o con un armamento humano, sino más bien espiritual, dado a que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con Pilato, cuando él le cuestionaba y le decía, ¿eres tu rey?
el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dice, no es de este mundo. Mientras que todos los demás reinos, hermanos, irían extinguiéndose y desapareciendo este reino, se irían acabando todos los reinos, hermanos. Todos se darían cuenta, hermanos, de que un reino establecido por los hombres no perduraría para siempre. Por lo tanto, no te puede garantizar una fe, no te puede garantizar más que bien una esperanza. Son esperanzas pasajeras, son paz pasajeras, bienestar pasajero. Es por eso que el Señor decía que nadie podía proveer la paz como nuestro Señor Jesucristo la podía otorgar. Solamente el reino de nuestro Dios iría incrementándose cada vez más y más hasta llegar a convertirse en lo que Dios tenía pensado. Un gran monte, como lo estamos viendo ahí en Daniel capítulo 2, versículo 34 y en el versículo 44. Aún también el Señor decía ya en Mateo capítulo 21, versículo 42, si usted va a la escritura conmigo, Mateo capítulo 21 y en el versículo 42 nos dice el Señor estas palabras. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se van a sorprender de lo que Dios puede ser capaz de hacer. Es increíble que hasta ese tiempo, hermanos, ellos pudieran sorprenderse de lo grandioso y lo poderoso que es nuestro Dios, de todas las grandes obras que nuestro Dios ha hecho en el pasado, cómo ha manifestado su poder, cómo ha manifestado su deidad, para que todo hombre, tanto el más grande como el más insignificante, o el más importante y el más insignificante, puedan confiar en nuestro Dios al conocer su grandeza y poder. Por eso, hermanos, prometiendo así esperanza y vida el reino de nuestro Dios, no solo para una nación atribulada, sino también para toda la humanidad. Las buenas nuevas del reino del Señor ya estaban presentes. Reino que llegó justo, hermanos, cuando se predicó por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en aquella examen que nuestro Señor Jesucristo les hacía a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos nos respondían, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres otro profeta. Bueno, eso dice la gente de mí, pero cuando el Señor decía, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Inmediatamente el apóstol Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las llaves del reino ya están aquí. El acceso al reino ya estaba presente. Recuerdo en una ocasión cuando unos testigos de Jehová llegaron a mi casa, hermanos, y eran madre e hija. Y me empezaron a hablar precisamente acerca del reino, en una forma futurista. Y yo les decía, ¿no han leído lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28? Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante él sirvamos a Dios con temor y reverencia. Léalo en su propia Biblia. Y ahí lo decía bien claro, habiendo recibido. ¿En qué tiempo está diciendo la palabra en ese momento? ¿En un tiempo pasado, presente o en un tiempo futuro? En un tiempo pasado. ¿Qué implica? Que el reino ya fue establecido. De hecho,
En Colosenses capítulo 1, versículo 13 también, cuando lo dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hemos sido trasladados. Marca ya un hecho. ¿En qué tiempo está entonces esto? Y la hija le dijo a su mamá, es cierto, madre. Aquí está bien claro. Cállate, cállate. No dejes que este hombre te confunda. Disculpe, señor, pero tenemos que ir a otras puertas a seguir repartiendo la literatura. Como le decía a mis hermanos, cuando la palabra de nuestro Dios sale, hermanos, es como un rayo. Nunca vamos a saber en dónde va a pegar. Tal vez una creía, pero la otra no. Pero se fueron pensando muy seriamente en su salvación. El reino del Señor ya está aquí. El reino del Señor en la iglesia, como mismo nuestro Señor Jesucristo estaba usando esa palabra como sinónimo. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Iglesia y reino es lo mismo. Este reino, hermanos, el cual vendría precisamente a ser accesible para toda una humanidad. Este reino que vendría a ser, hermanos, un reino indestructible. Este reino que vendría a ser, hermanos, un reino que jamás sería dejado a otra nación. Un reino, hermanos, que sería triunfante, que vendría a triunfar para siempre, para así darle la honra y la gloria a un Dios todopoderoso. Y en esto es, hermanos, lo que son las buenas nuevas de este reino maravilloso, el cual nos estaba hablando Daniel, a través de esta gran revelación, a través de esta roca que se extendería por toda la faz de la tierra, para darle a todo ser humano, a todo individuo, a toda persona, una esperanza de vida, una esperanza verdadera, para que no confiara en el hombre, porque el hombre es simplemente un mortal. Acordémonos precisamente de lo que el Señor decía en su palabra, ya en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 17 en adelante. Y si invocáis por Padre aquel que sin la excepción de personas juzga la obra de cada uno, dice, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por amor a vosotros. Dice, para que vuestra fe y esperanza sean en quién, hermanos, en Dios. Terminan diciendo con esas hermosas palabras. Por eso, hermanos, de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, ¿por qué este reino ofrecía buenas nuevas de salvación? Porque sería un reino totalmente accesible para toda la humanidad, como lo vemos en Daniel capítulo 2 y en el versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Todos esos reinos, como el babilónico, como el medo persa, como el griego y aún el romano, que aunque con todo su poderío, hermanos, con toda su fuerza, vendría a acabarse y vendría a desaparecer. Y hoy podemos ver precisamente, hermanos, toda esa gloria que tenía Roma, ¿en dónde quedó? Babilonia quedó desaparecida. Al igual, hermanos, los medos persas, al igual el griego. Solamente quedó su historia, un legado de historia, de enseñanza para todas las naciones. Que ese es el fin para todos aquellos que no quieren confiar en nuestro Dios. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros también si no nos sujetamos a su palabra y a su propósito. Pero es un reino accesible. La palabra, al decir que la palabra reino se convirtiera en un gran monte que cubriría toda la tierra, señala que su existencia y su influencia y su labor se expandiría en todas las naciones. Este nuevo reino no sería exclusivo para nadie, ni tampoco para unos cuantos, como por ahí anuncian, que viene siendo solamente para 144,000, los cuales estas personas van a estar reinando con Cristo.
necesita al Señor de personas para reinar. Cuando el Señor lo decía bien claramente en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ahora nuestro Dios desea que todos vengan a formar parte precisamente de este reino. Y una vez establecido el reino, hermanos, dejaría de ser única y exclusivamente de los judíos. Ahora sería, hermanos, para todas las naciones, como vemos allá en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 39. Si leemos la escritura, una vez que el apóstol Pedro decía, arrepentíos y sean bautizados todos, en Hechos 2, versículo 39, fíjense muy bien, pero para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, dice, llamare. El llamamiento a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para que todos aquellos pudieran tener acceso a este reino maravilloso. Reino mediante el cual solamente se puede tener acceso únicamente a través del Evangelio del Señor, como lo vemos allá en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. O aún también, acordémonos de aquel principal entre los judíos llamado Nicodemo, que cuando fue de noche al Señor, Rabí, sabemos que viene de Dios porque nadie hace estas señales si Dios no está con él. Y inmediatamente nuestro Señor Jesucristo va al punto, va al grano y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre, tomando en cuenta las palabras literales, dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver entrar al reino de Dios. ¿Eres tú príncipe entre los judíos? ¿Eres tu maestro y no sabes esto? Le decía el Señor. Un reino que se iría expandiendo, hermanos, mediante la predicación del Evangelio del Señor por todo el mundo. Es por eso que el Señor le decía ya en Hechos capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder, cuando le decía a sus apóstoles, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y en todos los confines de la tierra. El Evangelio, hermanos, se expandiría como una semilla para ir incrementando el reino de nuestro Dios, y que hasta el día de hoy muchos están siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, como lo decíamos hace un momento en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Y usted puede tener acceso hoy en día, si usted cumple con la voluntad de nuestro Dios. Si usted le entrega su vida al Señor, si usted le entrega su corazón a nuestro Dios, usted puede nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu y poder ser parte de este reino maravilloso. Para tener esa esperanza viva, para tener esa fe hermosa que el Señor nos da a través de su palabra. No solamente, hermanos, sería un reino accesible, sino que también sería un reino indestructible, como lo estamos viendo precisamente allá en Daniel capítulo 2 y en el versículo 44, en donde la Escritura también nos señala esto. En los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás, dice, destruido. El hecho, hermanos, de que sea indestructible no significa que lo sea por sí mismo, sino más bien que está bajo la protección de aquel que lo hace indestructible. En el primer día, nuestro hermano Teodoro nos hablaba de las técnicas de cómo el diablo va cambiando su táctica para ir tratando de destruir el plan de nuestro Dios. Cómo ha venido cambiando también su táctica. Que ahora no puede detener el reino de nuestro Dios, pero sí lo quiere hacer individualmente, entre nosotros. Y vaya que sí lo ha logrado lamentablemente. El apóstol Pablo de hecho decía ya en primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrina de demonios.
Pero si nosotros nos mantenemos en la doctrina del Señor, créalo que nunca seremos destruidos por Satanás. Acordémonos lo que dice también el apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Pero como decimos allá en México, si volteamos la tortilla y decimos, todo aquel que es nacido de Dios y practica el pecado, aquel que fue engendrado por Dios no le cuidará y el maligno le tocará, lo destruirá. Pero si estamos en Cristo, si nos conservamos en el Señor, créalo, que no seremos destruidos, sino que permaneceremos siempre firmes y fieles ante nuestro Dios. Acordémonos cómo el apóstol Pablo, preocupado por esto, le decía a los ancianos de la iglesia de Cristo, quiso traer de Mileto a Éfeso. Y le decía ya en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán tras de sí aún a los discípulos. Lo que Pablo estaba revelando, hermanos, mediante el Espíritu Santo, no era algo que supuestamente pasaría o que existía un gran nivel de posibilidad de que esto iba a suceder. No, esto iba a pasar y sucedió. Y es por eso que después vemos el movimiento de la apostasía, el hijo de perdición, la falsa religión, el falso profeta, el anticristo, el 666. Que todo es la falsa religión. El reino seguirá siempre en pie gracias a la fidelidad de muchos siervos de nuestro Dios, por la gracia y la voluntad de nuestro Dios. Cuando nos apegamos a ella, hermanos, nos mantenemos firmes en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice que mientras que sus discípulos se mantengan bajo su poderosa mano, todos estaremos bajo su protección y cuidado. El Señor decía ya en Juan capítulo 10, si usted va conmigo a la escritura, Juan capítulo 10 y en el versículo del 27 al 30, Juan 10, versículo del 27 al 30, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Si nos conservamos siempre bajo la protección de nuestro Dios, hermanos, créalo que nunca vamos a perecer. ¿Por qué cree? Pero para esto, hermanos, hay que mantenernos en la fe y en la esperanza de nuestro Dios. Pero ¿por qué cree que el reino le fue quitado a los judíos, hermanos? Y no solamente se les fue quitado, sino que también vendrían a ser destruidos. ¿Por qué cree que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se lamentaba llorando diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que te han sido enviados? ¿Cuántas veces no quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos? Y no quisiste. No quisiste, con un profundo dolor en su corazón. He aquí, veo la ciudad desolada, destruida. Nuestro Señor Jesucristo podía contemplar, podía ver con toda claridad cómo iba a ser totalmente destruida Jerusalén, cómo a través de sus calles iba a correr la sangre de todos sus hermanos. Por su desobediencia, por su rebeldía, por su obstinación y por su pecado, serían destruidos. Mantengámonos siempre, hermanos, bajo la protección y el cuidado de nuestro Dios, en su amor y en ese temor reverente. Pero si nos salimos de esa protección, podemos ser vulnerables a la corrupción del pecado. Si nosotros deseamos ser parte del reino indestructible, hermanos, tenemos que obedecer al Evangelio y permanecer siempre en el Señor, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección, es decir, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? ¿En la tierra? No, hermanos, en los cielos para vosotros, que sois guardados, fíjese muy bien, que sois guardados, que sois protegidos, que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los últimos días. Así que, hermanos, este reino vendría a ser un reino accesible, pero también vendría a ser un reino indestructible. Aún más también vendría a ser un reino que jamás sería dejado. Daniel capítulo 2 y en el versículo 44 nos dice que el Señor levantaría un reino que no sería jamás destruido, ni sería el reino dejado a otro pueblo. Es decir, hermanos, que el nuevo reino que nuestro Dios levantaría jamás sería entregado a las manos del enemigo. Pues la misma palabra dejado, hermanos, infiere el hecho de ser entregado, dado o rendido al enemigo. Qué triste, ¿no cree usted? Como cuando el apóstol Pablo, hermanos, hacía referencia de aquel inmoral, allá en Primera de Corintios capítulo 5, que el tal sea entregado a Satanás. Si no se arrepiente, que el tal sea entregado, rendido, ofrecido a Satanás, para que fuera duramente disciplinado. Como aquel profeta incógnito que hablábamos, también de que desobedeció a nuestro Dios, hermanos, y fue entregado por Dios al león para ser muerto. O como cuando el rey Acaz fue entregado al ejército sirio también por haber desobedecido los mandamientos de nuestro Dios. O como cuando aquel rey de Judá que fue entregado al mismo rey Nabucodonosor, hermanos. Jeremías capítulo 32, versículo del 1 al 5. ¿Se acuerdan de aquel rey llamado Ezequías? Que cuando Dios le había dicho que ya iba a morir, que preparara su casa. Prepara tu casa porque esta noche vas a morir. Y este hombre, hermanos, ora a nuestro Dios, ruega a nuestro Dios y le pide que considere todo lo bueno que ha hecho él en su vida. Se regresa al profeta Isaías y le dice: tu oración ha sido escuchada por nuestro Dios y tendrás 15 años más de vida. Y aún este hombre, dudando del poder de nuestro Dios o de las palabras del profeta Isaías, le dice: ¿qué señal me das de esto? Y el profeta le dice: ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra del sol avance 15 grados o que la sombra del sol retroceda 15 grados? ¿Qué es más fácil? Dijo: pues que avance la sombra. Bueno, tú vas a ver que la sombra retrocede. Tremendo el poder de nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo es que hace esto nuestro Dios? Y que no solamente detenga la circulación, el avance de la tierra, que en su propio eje vaya circulando, sino que todavía detenerla y todavía retrocederla hacia atrás. Y no provocar ningún desastre. Ningún desastre. Como cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y dice que hubo 3 horas de tinieblas. Usted verá cuando dice que el sol se oscureció. Esa palabra oscureció, hermanos, en el texto griego dice se eclipsó. ¿Qué significa eso? Que el sol se eclipsó, perdió su brillo, su luz misma, sin provocar ningún efecto en la naturaleza. Pero cuando este hombre, hermanos, recibió sus 15 años y después recibió visita de los babilónicos, y en vez de que este rey le hablara de cuán misericordioso y cuán grande fue nuestro Dios con él, que le salvó de morir, que le dio la oportunidad de vivir más años, de testificar acerca del poder de nuestro Dios, ¿qué hizo este rey? Le mostró todos sus reinos,
todos sus tesoros a los babilónicos. Y después viene el profeta Isaías y le dice, ¿qué fue lo que le hablaste a estos hombres? Le mostré todos mis reinos, todos mis palacios, todos mis tesoros, parafraseando la historia. Él dijo, bueno, por haber hecho esto, toda tu casa, todos tus hijos y todo lo que tienes será entregado. Qué triste, ¿no cree usted? El ser entregados, el ser entregado, rendido al enemigo. A diferencia de todos estos, hermanos, el reino jamás sería nuevamente entregado al enemigo, porque nuestro Dios confía en este nuevo reino, le sería fiel hasta el final. También sabía, hermanos, que su reino sería fiel hasta la muerte. Es por eso que Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, le decía a su iglesia, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel por 10 días para seres aprobados. 10 días, hermanos, es un tiempo completo, pero es un número figurado, breve tiempo. Pero tú, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y cuando el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, no implica que hasta que la muerte te sorprenda en la cama, que hasta que la muerte te sorprenda en la enfermedad, que hasta que la muerte te sorprenda en un accidente, que hasta que la muerte te sorprenda corriendo. No significa eso. Sé fiel hasta el punto de dar tu vida por mí. Porque en aquel tiempo, hermano, realmente estaban ofreciendo su vida en testimonio de su fe a nuestro Dios. Como lo dice en el versículo más adelante, hermanos, en el versículo 10, cuando nos habla de Antipas. ¿Qué significa Antipas? ¿Qué significa Antipas? ¿Se acuerdan lo que dijimos en la mañana? Mi delicia es Jehová. Mi delicia es Jehová. Si nosotros, hermanos, como súbditos del reino de nuestro Dios, no deseamos ser entregados al diablo nuevamente, no deseamos ser entregados al enemigo, no practiquemos el pecado. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, todo aquel que piense estar firme, mire que no caiga, porque las advertencias son muy serias. Y seamos más agradecidos y más temerosos con nuestro Dios. Hebreos 12, versículo 28, nuevamente. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y sed agradecidos, sirvamos a Dios. Nos dice el Espíritu Santo con temor y reverencia. Y en el versículo que sigue dice, porque Dios es fuego consumidor. Por eso, hermanos, mantengámonos firmes en el Señor para que poder permanecer en ese reino que nunca va a ser entregado al enemigo. No solamente eso, hermanos, el reino de nuestro Dios no solamente sería un reino accesible, no solamente sería un reino también indestructible, no sería un reino dejado, también entregado al enemigo, que por último sería un reino que triunfaría para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, porque Él permanecerá para siempre. Y cuando habla de la palabra para siempre, hermanos, esto no es eterno, como algunas personas lo creen lamentablemente. Como la palabra perpetuidad, hermanos, no significa eternidad, significa más que todo un tiempo escondido. Esa palabra perpetuidad es un tiempo escondido, pero no para Dios, hermanos, porque Dios todo lo sabe. Es un tiempo escondido para el hombre mismo. Eso solo está en la mente de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le preguntaban al Señor, Señor, ¿y cuándo será el reino de Israel restablecido? No está en vosotros conocer los sazones y los tiempos del Señor. Eso solamente le corresponde a nuestro Dios. Sería un reino que triunfaría por siempre. Es decir, una vez que nuestro Dios, hermanos, deshaga por completo y quite del camino todo estorbo y todo impedimento, la iglesia y el reino de nuestro Dios tendrían el camino libre para hacer su maravillosa labor.
Recordemos que desde el surgimiento del reino, hermano, la iglesia empezó a sufrir persecuciones por parte del mismo pueblo judío, y que hasta a su vez fueron estos fortaleciéndose en su función, fueron fortaleciéndose, dice, en la función del imperio romano, y surgió precisamente la apostasía. Nuestro hermano Teodoro también nos hablaba en cuanto a lo que era la guerra santa, ¿no? ¿Verdad? De la herejía misma, de la Santa Inquisición también. Aunque muchas veces, si yo quería despojarlo de todas sus pertenencias, yo lo acusaba ante las autoridades o ante la Iglesia Católica como un hereje o como un brujo, como aquel que promueve la hechicería o que practica la hechicería. Entonces era acusado, le sembraba evidencias y usted era castigado y era sentenciado a muerte, y yo me quedaba con todas sus pertenencias. Qué triste, ¿no cree usted? Pero, sin embargo, nuestro Dios, hermanos, se encargaría de juzgar a sus enemigos y destruirlos, como lo vemos allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 8. Mas, si nuestro Dios quitara del medio a todos sus enemigos, hermanos, fue para que su reino precisamente triunfara, tal y como lo anunciaba el apóstol Pablo allá en segunda de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual, fíjese muy bien, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué, hermanos? Ese olor de conocimiento, ese olor agradable. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo decía, hermanos, que si uno se conserva en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, vencería todas las cosas. Ya no habría, como Pablo mismo dice, ¿qué pues me separará del amor de Cristo? Tribulación, espada, hambre, ni la muerte, decía, ni lo profundo, ni lo alto, me podrá separar del amor de Cristo. Solo venciendo en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios sería realmente nuestro Dios y nosotros sus hijos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Cuando dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si nosotros nunca deseamos perder entonces nuestra identidad como hijos y siervos de nuestro Dios, hermanos, tenemos entonces que esforzarnos en la gracia de nuestro Dios. Pablo le decía a Timoteo, hermanos, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, esfuérzate en agradar siempre a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Daniel. Que aún Daniel, estando en una nación ajena, extraña, pagana, idolátrica, corrompible, él nunca se dejó contaminar por las comidas y por los placeres del rey y de ese mundo. Él siempre se conservó puro y santo delante de nuestro Dios. Y es por eso que a él se le dio el privilegio de revelar todos estos maravillosos misterios que hoy en día, hermanos, ahora a usted y a mí, no son palabras de aliento, no son palabras de fe, no son palabras de esperanza, no son palabras de ánimo como las palabras de Apocalipsis a aquella iglesia que estaba en gran tribulación. Y que mismos aquellos cuando clamaban por justicia y le decían al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de tus siervos? Allá en Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 10, cuando le decían, el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vio bajar al altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la respuesta viene y se le dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus siervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
sigamos en este reino maravilloso, el cual sigue siendo accesible, hermanos, para todo aquel que quiere venir a ser parte del reino de nuestro Dios. Pero solamente si usted cree en el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Si usted se arrepiente de todos sus pecados, como dice allá segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno muera. Acordémonos aún en el Antiguo Testamento, allá en Ezequiel capítulo 33, cuando a través de ese profeta le decía a nuestro Dios, a su pueblo, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva por siempre. Ese es el deseo de nuestro Dios. ¿Cuál es su deseo entonces? Si quiere conservar solamente vivir en esta vida, que es tan fugaz y tan rápida como la neblina, pero después nos espera la eternidad. Entonces, ¿en dónde va a querer usted pasar la eternidad? Dios le está dando la oportunidad hoy en día. Todas estas obras que el Señor ha hecho por la redención del ser humano, ha hecho por la salvación de su alma y la mía, para que usted venga a ser parte del reino. Es por eso que usted tiene que creer en el poder del evangelio del Señor. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Tiene que estar dispuesto a confesar el nombre del Señor delante de todos los hombres, como lo hizo aquel eunuco funcionario de Candace, allá en Hechos capítulo 8, el versículo 34 en adelante. Y en los últimos versículos decía, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó y se fue gozoso, porque se iba con la promesa de la salvación, porque venía a ser parte de un reino en el cual ya estaba dentro. Vendría a ser parte de un reino que era indestructible. Vendría a ser parte de un reino que jamás sería abandonado por su Dios. Vendría a ser parte de un reino, hermanos, maravilloso, glorioso, en el cual podemos nosotros honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si nosotros nos mantenemos siempre en su reino, estaremos siempre bajo la gracia y la misericordia de nuestro Dios para su honra y gloria. Se dice, hermanos, que en una ocasión un niño quería salir a jugar, inquieto como siempre un niño, ¿no? Quería irse a jugar con sus amiguitos y su mamá le dio permiso, pero le puso condiciones y le dijo, sí, mijo, te puedes ir a jugar, pero si primero me limpias el patio de atrás, me recoges toda la basura, todo lo que está regado, y luego después te vas a jugar. Este niño, como deseaba irse a jugar con sus amigos, inmediatamente se va al patio de atrás y empieza a recoger basuras, ramas y palos y todo lo que había. Y su papá estaba ahí sentado en una mecedora leyendo el periódico. En eso se encontró con un enorme tronco y quiso levantarlo él solo y no pudo. Y volteó y miró a su papá y su papá lo vio y él siguió leyendo. Hace nuevamente el segundo intento y no puede. Y mira a su papá y su papá nada más viéndolo de reojo. Vuelve otra vez a intentarlo mover con todas sus fuerzas el niño y no puede levantar ese tronco. Entonces mira a su papá, le dice, papá, si estás viendo que no puedo con este tronco, ¿por qué no me ayudas? Y si tú estás viendo que yo estoy aquí, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me llamas? Si sabes que no puedes tú solo, ¿por qué estás sufriendo? Desde el primer momento en que me vistes, pudiste haberme llamado, ¿por qué sufriste? Y el Señor nos dice allá en Mateo capítulo, hermanos, 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venga a ser parte del reino del Señor. Venga a formar parte de este reino maravilloso, el cual será entregado al reino, a este reino,
a nuestro Padre Celestial el día que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Mientras entonamos un himno de invitación, si la hay. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.